Les recomiendo que se queden en este video hasta el final, ya que les contaré la historia de mi corte de peso en One Championship, les contaré sobre los riesgos del corte de peso y les daré mi opinión final con respecto a este tema. Para los que están muy atentos al canal, en el anterior video hablamos sobre el peor corte de peso que he tenido en mi carrera como profesional. Si no han visto este video, aquí se los dejo y les recomiendo que vayan a verlo para que tengan el contexto de esta segunda parte. Pero para los que ya lo vieron y están actualizados con esa parte, hoy les traigo la segunda historia, que fue el corte de peso en One Championship. Vamos a ello. Para quienes no saben, todas las compañías de MMA está permitido la deshidratación, que es el método más usado para las personas de cortar peso. Porque cuando haces este método puedes bajar en un solo día de 5, 6, 7, hasta casos de personas que han bajado 8, 9, 10 kilos en un solo día. Y con una buena rehidratación y recuperación vas a poder recuperar gran parte de ese peso, comparado si lo haces a base de dieta, que va a ser mucho más complicado recuperar ese peso. Y en general vas a tener que consumir muy pocas calorías, lo que significa que vas a tener poca energía en todo tu campamento. Como ya les conté, ya tuve la experiencia de tener ese corte en el cual bajamos mucho en agua y me deshidraté. Ahora les voy a contar lo que pasó en One Championship. One Championship es reconocida por ser la empresa número uno en Asia y por ser la única empresa en el mundo que hacen prueba contra la deshidratación. Allí con la prueba de orina miden tus niveles de hidratación y si tu orina no está hidratada no te permiten pesarte, y la única manera que puedes llegar a pesarte es si cumples ese test de hidratación, o sea, si lo pasas. Al tener esta regla muchos dirán, esa regla es ideal, esa regla la deberían aplicar todas las compañías para así evitar el tema de la deshidratación, pero en eso se equivocan. ¿Por qué? Porque al yo ya estar en One Championship me di cuenta de una cosa: existe manera de engañar ese test. Y hoy les voy a contar la manera en cómo Juan José no sabía antes de llegar a One Championship que existía la manera de engañar ese test, cortó todo su peso en dieta y sufrió las consecuencias. Todo lo grabé en vertical, no lo hago, tocas. A mí me ofrecieron esta pelea en One Championship más o menos con 1 mes y medio a 2 meses de anticipación. Como lo supe yo en el contrato y como lo sabía porque yo era seguidor de One Championship, tenía claro que no podía bajar mi peso con deshidratación. Como lo saben en el anterior video, mi peor corte de peso fue a 56.7, esta vez era 61.2. ¿Cuál era la diferencia? Que no podía cortar nada de este peso en agua, y por eso mismo enfoqué en cortar todo el peso en la dieta. Cuando empecé este campamento estaba pesando 73 kilos, así que en teoría tenía que bajar 12 kilos para poder llegar al peso. Luego de todo este tiempo y el análisis que hemos hecho con mi equipo, nos hemos dado cuenta de que el mayor error que tuvimos en este campamento fue enfocarnos en simplemente cortar el peso. Ignoramos muchas cosas, ignoramos el game plan, o sea, la estrategia. Yo personalmente ignoré mucho el tema de la meditación, el tema de la visualización, que es tan importante en mis campamentos, y lo único por lo cual yo me enfocaba todos los días era ir a mirar la báscula a ver cuánto estaba pesando. Porque hay un detalle muy importante que ustedes tienen que saber: si nosotros fallamos peso hay dos opciones. Una, el oponente no toma la pelea y perdemos 2 meses de entrenamiento, nutrición, pagos a los nutricionistas, los entrenadores, y en muchas ocasiones peleadores, en vez de pagarle directamente a su equipo, les da porcentaje de su bolsa, o sea, lo que pagan por pelea. Entonces, si no peleas, ya sabes, los entrenadores y demás personas que te apoyaron en todos estos meses no comen. Así que en muchas de las ocasiones, por más que la gente vea eso y lo critique, no se dan cuenta que el trasfondo, si tú fallas peso, básicamente pierdes todo. Y la segunda opción es que el oponente tome la pelea, pero toma parte de tu bolsa, usualmente de 20 a 30% de lo que te vas a ganar. Y vuelvo y repito, nadie que entrena durante 2 meses por una pelea quiere perder esa cantidad de plata, y más sabiendo que la plata es reducida y que incluso uno llega a gastar mucho más de lo que gana en sus campamentos. Así que ya se darán cuenta por qué uno se mata para dar el peso, porque si no lo hace hay una gran posibilidad de que todos sus planes se vayan al piso mucho antes de entrar a la pelea. Entonces sí, por miedo al test de hidratación que tiene One Championship, yo hice un corte de peso muy agresivo, comí muy pocas calorías y maté mi cuerpo durante 1 mes y 40 días en el cual mi cuerpo estaba andando con sus reservas. Mucho cansancio, malos humores, mi testosterona y mis hormonas estaban en el suelo. Y disclaimer, por eso es que comencé a trabajar con mi nutricionista Claudia. Era una persona a la cual yo veía demasiado contenido, pero llegó un punto tan crítico mi corte de peso y que me sentía tan mal que yo dije, sí o sí tengo que meter a mi equipo a una nutricionista. Lamentablemente tomé esta decisión un poco tarde. La contacté con solo 2 semanas antes de mi pelea, cuando ya había hecho gran parte del proceso y cuando había muy poco para revertir. Ella evidentemente me dijo que estaba dándolo muy mal, me
corrigió mis errores e intentamos hacer lo mejor que podíamos hasta la pelea. Pero si les soy completamente sincero, yo no estaba ni siquiera en un 30%. Este corte de peso fue durísimo y como en el anterior campamento, todo fue a base de corazón, disciplina y un deseo ferviente mío por sacar lo mejor. Pero ahí les va un consejo: lo más rápido que ustedes puedan conseguir trabajar con un profesional en esa área y en todas las áreas de las MMA, háganlo. Porque vean mi caso, el no estar a tu 100% puede causarte muchos problemas en la pelea e incluso puede causarte la derrota. El día de pesaje fue muy raro. Me levanté solamente con 200 gramos por encima. Usualmente esto en otra compañía sería lo que llamamos en Colombia un golazo. O sea, básicamente ya se logró el peso, solamente decir sudar 5 o 10 minutos y ya. ¿Cuál era el problema en mi caso? Uno, no teníamos prueba de hidratación antes para saber si estábamos hidratados o no. Y dos, esos 200 gramos no los iba a poder sudar. Y si los sudaba, iba a tener que recuperar de alguna manera los niveles de hidratación que iba a perder. Entonces ya se pueden dar cuenta de lo complicado que es esto. Me levanté, fui a trotar y quedé 300 gramos por debajo del peso. Pero ¿cuál fue el problema? Mi nutricionista me pidió una foto de mi orina y se dio cuenta que estaba muy oscura. Eso es lo único, lo máximo que tenemos nosotros como prueba antes de ir a hacer la prueba real para saber si estamos hidratados o no. No es ni de cerca una prueba o un test en el cual podemos confiar. Así que ¿qué me mandó a hacer ella? A tomar 1 litro de agua para hidratarme de nuevo. Cuando me hidraté quedé 200 libras por encima. Pero aquí les va el secreto de cómo todo el mundo en One Championship engaña ese test. Antes de ir a cortar su peso en el sauna o trotando, los peleadores toman 2 litros de agua antes de ir a perder ese peso en agua. ¿Y qué hacen? Retienen la orina. ¿Para qué? Para cuando vayan a ir a hacer ese test, el test va a salir con la orina hidratada, pero en realidad el cuerpo se estaba deshidratando. Al ser mi primera pelea ahí, mi esposa ya había peleado 2 veces ahí, pero ella nunca corta peso, no sabíamos hacer esto. Así que yo todo lo bajé en dieta y me vi perjudicado todo el campamento y hasta en la pelea por esto. Aparte de ello, el pesaje es extremadamente tarde, a las 2 p.m. Me pesaron de último y no pude llegar al hotel sino como hasta las 3 de la tarde. ¿Qué significa eso en términos de recuperación? Que tenía una ventana muy cortica después del pesaje hasta la pelea para recuperar. Al haber hecho todo ese proceso en dieta también tenía un grandísimo problema. Cualquier comida que yo consumía me llenaba inmediatamente y me hacía sentir enfermo. Honestamente, el día de la pelea me sentí demasiado hinchado, me sentí pesado, me sentí muy bajo en energía. Nosotros después del pesaje intentamos consumir la mayor cantidad de carbohidratos y consumir la mayor cantidad de alimentos y calorías para así reponer energía y glucógeno. Pero uno, no hay el tiempo suficiente para comer lo que uno debería comer. Y dos, te llevan con mucha anterioridad al estadio. Y es aquí uno de los mayores problemas de este corte de peso. No permiten que entres ninguna comida al estadio. ¿Esto qué significa? Que durante aproximadamente 4 horas, mientras estás allí antes de tu pelea, no puedes consumir nada. Y eso para mí fue fatal, ya que cuando yo comencé a calentar, personalmente yo caliento muy fuerte para ya entrar a la pelea con toda. Quizás esa es una de las razones por las cuales yo finalizo mis peleas tan rápido, porque yo ya entro como en mi tercer, cuarto cambio. Pero cuando lo intenté en One Championship, después de este calentamiento quedé extremadamente cansado. Y antes de salir al ring, se los confieso, estaba muy nervioso porque me sentía muy cansado. Luego de la pelea lo hablé con mi nutricionista y entendimos que todo esto es gracias a la falta de glucógeno que había en mi cuerpo. Y todo lo que comí antes de la pelea se gastó en ese calentamiento. Y ya cuando iba a salir a pelear no tenía nada de reserva. Si me preguntaran cuál fue peor, yo les diría honestamente ese segundo de One Championship. Porque sí, es más impresionante ante los ojos lo que ustedes vieron en el video anterior, en el cual yo me veía desmayándome y sintiéndome súper mal. Pero esto solo fue una mañana. En el anterior pude recuperarme muy bien y en la pelea, como les conté, me fue súper bien y me sentí con toda la energía del mundo. En esta me sentí con la energía muy, pero muy baja. Y ahora bien, con esta historia viene mi opinión con respecto a los cortes de peso y los daños que esto causa. Joe Rogan fue uno de los primeros que mencionó esto. 15 hours later at 185, that's fucking crazy. That doesn't make any sense. Yeah. You're not really a 160-pound fighter. You're a 185-pound fighter who almost died. Pero yo se lo voy a repetir a todo el público hispanohablante. Cortar peso es una manera de hacer trampa legalmente. Y lo más tonto de todo este proceso es que todos lo hacemos. Entonces no sé qué tanta ventaja en realidad estamos teniendo. Porque sí, de pronto si al inicio de las MMA habían 2 peleadores que lo hacían y otros 10 que no, obviamente estos 2 iban a tener mucha ventaja. Pero en estos momentos, en la actualidad, que todos lo hacen, ¿qué tanta ventaja tenemos en realidad? Lo que en realidad está pasando es que ya todos lo estamos haciendo, no para estar en ventaja, sino para no estar en desventaja. Y considero yo que las únicas personas que tienen la potestad de cambiar eso son las compañías. A One Championship hay que abonarle que lo intentaron, pero aún así este método en realidad no es efectivo, ya que vuelvo y repito, las personas encontraron una manera de hacerle trampa a esto también. ¿Cuál
sería mi proposición y mi solución a este problema? Pesar a los peleadores justo antes de la pelea. Y obvio, ustedes me van a decir, de la misma manera que en One Championship encontraron de hacer trampa, va a haber alguien que es capaz de hacer trampa en ese aspecto. Pero hay muchas maneras que expertos en medicina, doctores y demás pueden evaluar a un peleador justo antes de entrar a la jaula para darse cuenta si están en óptimas o no están en óptimas condiciones. Y de esta manera considero que hay mucha mayor probabilidad de que el peleador se abstenga de hacer cortes con la pelea inmediatamente después del pesaje, porque uno, en ese caso sí se va a ver demasiado afectado al performance, y dos, porque teniendo expertos en la medicina estando ahí presente y evaluando al peleador, sería muy fácil darse cuenta si el peleador está en óptimas o no está en óptimas condiciones para pelear. ¿Que podría tomar mucho tiempo? Sí. ¿Podría tomar más recursos? Sí, pero créanme que la cantidad de personas que se están afectando, que nos estamos afectando a futuro y que de verdad estamos teniendo en muchas ocasiones gran parte de nuestro año una vida muy miserable, porque comer tan pocas calorías y esforzar su cuerpo de esa manera, de verdad que es vivir una vida miserable. Puede llegar a causar depresiones, contusiones por cualquier golpe por deshidratación en el cerebro y tantos inconvenientes que tiene un corte de peso se podrían empezar a solucionar si las compañías hicieran algo al respecto. Obviamente, si me piden mi opinión sincera, yo entiendo por qué las compañías lo hacen. Una compañía como UFC entiende que entre más corte de peso haya, mayor probabilidad de knockouts, mayor probabilidad de entretenimiento y de personas que vean el deporte. Y yo puedo llegar a cierto punto a entender el lado de ellos, pero nosotros los peleadores tenemos que pensar por nosotros y nuestra salud. Y si no hay un alto en el camino y algo que comencemos a hacer para evitar esos cortes de peso, eso va a seguir pasando por siempre hasta que Dios no lo quiera, llegue la muerte de algún peleador. Porque sí, como mucha gente decía en mi video de Instagram que mostré anteriormente, en el boxeo han habido muertes, en otros deportes han habido muertes, y por ello dicen que son deportes más duros, pero en realidad hasta que una persona no haga un corte de peso como lo hacemos en MMA y no se meta a una jaula al otro día a pelear con otra persona que está full entrenada en todos los aspectos de las artes marciales, no va a lograr entender lo duro que es este deporte. Y nos lo estamos haciendo incluso muchísimo más duro con esos cortes de peso. Mayores probabilidades de knockout, mayores probabilidades de daños en los riñones, una posibilidad de que nos dé un paro cardíaco en pleno corte de peso y muchas otras razones por las cuales yo considero y yo le pido a Dios y al mundo que ojalá algún día paren esos cortes de peso. Así que sí, si a ustedes me dicen, en vez de criticar, en vez de hablar de una solución, para mí esa es la solución. La mejor solución que puede haber, en mi opinión, es que todos los peleadores se pesen 10 o a 5 minutos antes del combate, y también que haya un control de la misma agencia que tiene el control del dopaje, que miran por los esteroides y demás, tengan un control de los pesos de los peleadores fuera de campamento, para que así peleadores que normalmente como yo pesamos 72, 73 kilos fuera de campamento, se nos requiera sí o sí pelear hasta 70 kilos y no menos que eso. De esta manera va a empezar a haber un control mucho mayor, van a haber cortes de peso mucho más suaves y el peleador de MMA va a poder tener un performance y una vida mucho mejor. Así que muchachos, todas las personas que saben con respecto a los cortes de peso, a los fanáticos, a los peleadores, me gustaría leerlos. ¿Qué opinan ustedes sobre el corte de peso y cuál creen ustedes que es la solución para resolver este problema en las MMA? Me gustaría que lo dejen en los comentarios, los voy a estar leyendo, voy a estar respondiendo a muchos de estos mensajes. Si les gusta este tipo de contenido, si les gusta mi personalidad, si les gusta la manera en la que les hablo con respecto a todos estos temas, suscríbanse a este canal. Me serviría demasiado si le dan like, ya que esto mueve el algoritmo y le muestra este video a muchas más personas. Si quieren más videos con estos temas y más videos así hablándoles de forma personal, déjenmelo también en los comentarios o escríbanlo en mi Instagram @elpatonmma para que me sigan allá también. Gracias por verlo, nos vemos en la próxima.